Por mi oficio periodístico he tenido que cubrir muchos eventos paranormales como el exorcismo a Paloma Valencia. Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia. Ese fue muy duro. Pero jamás conocí a nadie con el don de Hassan Nasr. Predijo cada una de las cosas del gobierno de Iván Duque 5 o 6 años atrás. Sin duda, ha sido un caso único en el mundo. Alias Guacho, se le acabó la guacha fina. Le voy a dar en la cara mágica los virus que habían logrado sacar de los vampiros. En nuestra serie Profetas de todos los tiempos, hoy presentamos la vida del adivino colombiano Hassan Nasr, el profeta más importante de la historia de Colombia. Profetas de todos los tiempos. Hassan Amin Abdul Nasr nació en 1975 en el seno de un hogar acomodado. Su madre era joyera y al observar a Hassan en sus brazos supo que acababa de tener una joyita. Era la famosa propietaria de la joyería Andy Ross, donde compraba joyas una dilecta dama de la baja sociedad, la célebre Monita Retrechera. Hassan crece en los años 80 en Bogotá y sus padres lo matriculan en el Liceo Francés. Es allí, en una clase de historia, donde descubre la vida del profeta francés Nostradamus. En los años 80, Hassan Nasr siguió desarrollando el don profético que acababa de descubrir en su cotidiana vida de adolescente, mientras asistía a fiestas en las que ponían canciones de Wilfrido Vargas. Cuando estudia gemología, Hassan aprende de cuarzos, bolas de cristal y piedras de gran poder, como las que se le vuelan al senador Mejía. De ahí su compatibilidad con el Centro Democrático. Ahora viene el quiz uribista. Sin embargo, en 1997, el díscolo y juvenil gemólogo decide inscribirse en el Emerson College, donde estudia comunicaciones y política, y entonces descubre su verdadera pasión, la política o el periodismo, según se vea. En realidad equivale a una licenciatura para escribir discursos, pero demuestra que su gusto por la política, combinado con sus conocimientos en diamantes y otras piedras en bruto, fueron fundamentales para que Hassan se acercara a Francisco Santos, por ejemplo. Cuando regresa de sus estudios, Hassan obtiene sus primeros trabajos periodísticos en Cable Noticias, donde ofrece sus premoniciones iniciales. Lo que no sabía el gobierno de entonces es que esas críticas no eran críticas, sino profecías, que como lo vamos a ver más adelante, eran críticas, pero al gobierno del que él sería alto consejero para las comunicaciones. A diferencia de su cabellera, la carrera periodística de Hassan Nasr en RCN no tuvo ningún tipo de enredos. De la mano de Claudia Gurizati, ocupa roles importantes en la casa periodística de tendencia uribista. Profetiza el uso del Zoom antes de que se hiciera popular por la pandemia. E incluso termina reemplazando a Vicky Dávila en la dirección del noticiero radial de la FM, donde obtuvo el primer trabajo por el cual brilló como una joya de oro. La labor de Hassan en la FM tuvo un antes y un después de su rol como moderador en los debates entre precandidatos del Centro Democrático, que al final de todos ganó el menos barra brava de la camada. Sus preguntas periodísticas poco a poco lo convirtieron en una verdadera piedra en el zapato del poder. Ahora viene el quiz uribista. ¿Cuántos pares de Crocs tiene el presidente Álvaro Uribe? Por ahí 4 o 5, no sé. ¿Cuánto calza? Él debe ser 40 por ahí. Es una piedra en los Crocs más que en los zapatos. En simultánea, su cuenta de Twitter sigue acumulando trinos que, para cualquier persona, podían ser simples opiniones, pero esa misma cuenta en realidad era su bola de cristal, el lugar en que su don de profeta se iba a cristalizar. Como si se tratara de un diamante, pero en bruto. Es diciembre de 2019 y el gobierno de Iván Duque decide refrescar la imagen del mandatario, nombrando como alto comisionado de comunicaciones a Hassan. Y eso que Hassan no es muy alto. Los trinos del pasado tienen una relectura en el presente y los colombianos descubren que la cuenta de Twitter de Hassan en realidad era un oráculo. Ya no solo eran antiguas declaraciones en sus programas de televisión. Ustedes quebraron esta economía. Ustedes
trabajan de la mano de narcotraficantes. Ustedes violan los derechos de la oposición. Sino también pronósticos que había escrito tiempo atrás en su red social. Al principio parecían simples coincidencias, trinos del desgobierno del gobierno que seguramente dependían de interpretación. Pero poco a poco se hizo evidente que se trataba de un talento especial y que no importaba el tema. De Hassan siempre había un trino. Recuerdo que cuando anunciaron el viceministerio de la creatividad, leí un trino de Hassan que había escrito 3 años antes. Siempre recordaré en la lista de cargos inútiles las altas consejerías y el ministerio de la presidencia. Ahí me dije, vaya, si buscaban alguien creativo, ese es Hassan. Yo estaba distraído mirando las noticias. En ese momento criticaban al gobierno de Iván Duque por su exagerado gasto en publicidad, creo. Pensé en criticarlo, pero sentí que había visto ya una crítica de eso mismo. Pensé y claro, capté que fue en la cuenta de Twitter de Hassan. Efectivamente, varios años atrás, Hassan había pronosticado esa indelicadeza con los dineros estatales en su premonitoria cuenta de Twitter. Esa bella costumbre de hablar de austeridad cuando se gastaron la plata en otras cosas, por ejemplo, publicidad. Cuando yo lo leí, no lo podía creer. Pero la crítica a los gastos publicitarios no fue la única premonición. Pues a ver, a mí realmente me desencajó cuando predijo lo de la reforma tributaria, o sea, increíble, trinos de hace 2 y 3 años, y él ya sabía lo que iba a pasar. Me acuerdo que dijo, solo un gobierno irresponsable pide aprobar una reforma tributaria contra el reloj. ¿O qué tal este otro trino? Y viene otra nefasta reforma tributaria. Hassan Nasar es el caso más llamativo de colombianos con dones proféticos. Pero, ¿desde cuándo existen este tipo de oráculos en el país? El oráculo existe desde hace años en Colombia. Y si no el oráculo, al menos las partes de los funcionarios con las que rima. Yo creo que el único antecedente real de Hassan Nasar es Nostradamus, y si acaso, Walter Mercado. En la historia de Colombia, el único antecedente sería Regina 11, Mamá Regina, que no era un apodo, sino una orden. Algunos creen que Hassan es el único profeta contemporáneo de Colombia, pero también existe el caso del economista Alberto Bernal, que solía ser muy preciso adivinando el precio del dólar o la letalidad del coronavirus. A 25-27 grados no se transfiere el bicho este, porque se muere. Mira, yo te puedo hacer una predicción. A Miami no va a llegar este bicho. El bicho. ¿Quién sabe qué bicho le picó? Pero Bernal no alcanza a obtener de ninguna manera la importancia adivinatoria de Hassan. Eso lo sabe cualquiera con 2 dedos de frente, de buena frente, pues, de harta frente. Marzo de 2020. El gobierno nacional enfrenta la pandemia del coronavirus y el presidente ha creado la Alta Consejería para los Objetivos con el fin de bautizar el aislamiento recomendado por los médicos. Lo llamó aislamiento preventivo inteligente. Un aislamiento preventivo inteligente. 4 años antes ya había vaticinado este hecho e incluso había opinado sobre él. Y aquí leo textualmente: si hay que agregarle el adjetivo inteligente para que suene mejor o la gente se lo crea, simplemente no lo es. Pero no fue la única profecía llamativa que elaboró sobre la banda gubernamental a la que ya pertenecía. No dudaría en montar una banda. En asuntos proféticos, Hassan parecía estar volando. A mí me impresionó el trino que hizo sobre el Ministerio del Deporte, aún antes de que el Ministerio del Deporte existiera. Hágame el favor, qué genialidad. Recuerdo mucho que dijo, me gustaría saber si el salario del futuro Ministerio del Deporte trae incluidos los gastos de escoltas y combustibles de carros blindados. Efectivamente, el 13 de agosto de 2012, el profeta Hassan vaticinó la creación del Ministerio del Deporte, ministerio que el presidente Duque inauguraría casi una década después en su gobierno con un show de cabecitas. ¿Cuántas cabecitas se hace uno? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar, yo para golpear. Sus predicciones, además, encerraban una profunda valentía. En beneficio de la clase obrera, nadie en Colombia había sido capaz de criticar a tantos estamentos del poder como Nasar. Se ha metido con todos, él no perdona, no tiene pelos en la lengua, o mejor dicho, en el Twitter. Por ejemplo, cuando se metió con Carrasquilla por culpa de ese ínfimo y miserable aumento en el salario mínimo. Con el excomisionado Ceballos, ahora presidenciable. En su Twitter dijo, lo mejor del cuento es que los peores funcionarios públicos en Colombia se vuelven presidenciables. Hágame el favor, la genialidad. Y hasta
hasta con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Martuchis cuando comparó a Álvaro Uribe con Jesús. Pero así como criticaba a los demás, Hassan Nasr también resultó ser un hombre tremendamente autocrítico y sus pronósticos sobre su propia gestión son elocuentes. No se tomaba del pelo para jalarse las mechas a sí mismo. No tengo peluquero de cabecera. A la primera persona que veo que creo que tiene como el toque, le digo, córtemelo usted. De golpe no era genial en sus estrategias de comunicación, como cuando presentó la reforma tributaria de la forma que más indignación podía causar, o cuando se dio la famosa autoentrevista del presidente Duque. Chaos. Pero esa honestidad intelectual para criticarse a sí mismo no la tiene nadie. Pero la vida de Hassan tuvo un antes y un después de la pelea sobrenatural que sostuvo con Vicky Dávila, quien condujo una entrevista que hoy en día se estudia en las facultades de comunicación como ejemplo de serenidad. Fue algo histórico. Que fui yo la que lo llevó a la FM. Unas preguntas. Fui yo la que lo llevó a la FM. Fui yo la que lo llevó a la FM. Apelando a su formación como gemólogo, Hassan supo sacarle la piedra a la periodista. Se dijeron de todo. No, yo, usted es un inepto. Aquí estamos hablando de unos hechos reales. Eso es usted. Esa pelea con Vicky fue un golpe bajo para quienes no somos tipejos peludos. No este tipejo, peludo. A mí me habría llamado tipejo pelado. Pero en la historia de las ciencias ocultas jamás se había visto algo tan trascendental como las profecías sobre el fiscal Barbosa. Allí se supo del todo que Hassan Nasr era adivino. Era adivino, sobre todo un niño. De manera evidente, sus trinos del pasado daban cuenta puntual de la gestión del posesionado fiscal general Francisco Barbosa. Yo leía cosas como estas: un fiscal debe ser independiente, no es un ministro, por ende le debe importar un bledo lo que piensa el gobierno, menos sentirse traicionado. O lo de esta fiscalía en Colombia es sencillamente vergonzoso y parecían reclamos por la cercanía de Barbosa con Duque. El primer hombre que cuestionó la nula independencia del fiscal Barbosa fue Hassan Nasr y lo hizo sin pelos en la lengua, siendo un tipejo peludo. Tipejo, peludo. Efectivamente, Hassan había visto hacía años en su oráculo lo que nos esperaba con Barbosa. Señor fiscal, disimule. Y es que, por ejemplo, para absolver a Uribe, el fiscal ni siquiera disimulaba. Recuerdo el día en que el fiscal dio estas cantinflescas explicaciones sobre su viaje a San Andrés. Y entonces recuerdo un trino que había leído hecho por Hassan y quedé perpleja. Él ya lo había visto hacía media década. Pero el punto máximo de estas predicciones sucedió cuando el fiscal Barbosa imputó a Sergio Fajardo por no tener la capacidad de predecir el precio del dólar, asunto que el propio Hassan podía predecir con facilidad. El circo termina definitivamente función el 7 de agosto de 2018. Ojalá no deje el dólar a 4.000 pesos, único plazo al que le tengo fe y le creo. Dólar promedio 3.299 pesos, cada día más pobres. Si Fajardo hubiera leído esos trinos sobre el dólar, nunca lo habrían imputado. Otro aspecto que se destaca en sus técnicas de adivinación es la versatilidad, gracias a la cual podía predecir sucesos de cualquier orden. Observaciones sobre el irrespeto del Estado laico por parte del presidente Iván Duque, el hombre que casi nombra en el gabinete a la Virgen de Chiquinquirá. Protégeme, Señor, de aquellos que crean que la Biblia, el Corán o la Torá están por encima de la Constitución. Pero Hassan Nasr también ha hecho gala de adivinanzas certeras sobre asuntos electorales. Lo del Ñeñe fue impresionante. Acertó casi de manera exacta, se equivocó escasamente por una letra, pero bueno, eso es entendible. Es que anunció la posible candidatura de Tomás Uribe en el año 2003. Mire. Lo más llamativo de este trino es que puede tener varios significados, porque como buen profeta, Hassan habla en clave, que sí, se puede estar refiriendo a Tomás, pero también a la hija de Alicia Arango, nombrada como codirectora del Banco de la República. Dentro del abanico de temas a los que se refería, también pronosticó la impopularidad del gobierno para el que trabaja. Esa predicción de las encuestas fue escalofriante porque fue con nombre propio. Iván, muchacho, no seas cruel, firma algo, las encuestas nos están matando. Increíble.
¿Es un truco? ¿Es un don? Hassan tiene un don. Don Álvaro Uribe. Es imposible que sea un truco. Miren, mire este trino. No se preocupen, que el desorden público seguirá disparado. La diferencia es que empieza la Copa América. Lo escribió en el 2015. ¿Cómo podía saber de la Copa América en Colombia? ¿Cómo podía saber de la pandemia? El hecho es que pasarán años para que la humanidad pueda contar con un vidente de las calidades del colombiano Hassan Nazar, el hombre del que cuando termine el gobierno, según se especula, se dedicará a la rumpología, como lo hacía la madre de Sylvester Stallone, el arte de adivinar el futuro en los pliegues del trasero de las personas. Podría irse a trabajar con monstruos. El hombre cuyos dotes de adivino han servido incluso para predecir las protestas que se desataron contra el gobierno de Iván Duque por su frustrada reforma tributaria. 1.800 pesos la docena o algo así. Porque fue precisamente durante la protesta social de Colombia que la cuenta de Twitter de Hassan Nazar se convirtió en fuente de consulta obligatoria. Si uno quería saber qué iba a pasar en el país, tocaba leer el timeline de la cuenta de Hassan. De hecho, el Hassan del pasado ya se había opuesto al incremento del IVA desde el 2018. En medio del paro y el descontento popular, el gobierno de Iván Duque insiste en que se juegue en Colombia la Copa América. Estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia. Hassan ya lo había dicho, gente viviendo entre la basura sin agua, luz y mucho menos calles. Y el gobierno hasta el domingo hablando de fútbol. Antes no estamos peor. En medio de la crisis, sucede también que el defensor del pueblo se esfuma a Anapoima. Señor defensor, el jueves a las 5 de la tarde sus camionetas pasaron por el peaje de la vía hacia Anapoima. Hassan ya lo había adivinado hace 9 años. Debe ser muy difícil manejar un país tan complejo como Colombia, teniendo como prioridad saber cómo estará el clima de Anapoima. A la vez, el presidente Iván Duque hace reuniones con distintos entes políticos, como Andrés Pastrana. Fue una reunión de 2 entes, en realidad, de 2 entes. Y Hassan lo predijo el 5 de mayo de 2013. Mire, ¿cómo será de mediocre este presidente que Pastrana tiene que darle la pauta de todo lo que tiene que hacer por medio de cartas? Increíble. La protesta tiene características de represión policial que deja imágenes muy violentas. Sus predicciones tienen una reflexión moral cuando uno las lee en el presente. Es que el 7 de septiembre de 2013 ya hablaba de lo que hacía el SMAT este año. Si el Mindefensa informa que se duplicará el SMAT es porque vamos muy bien negociando el descontento social, escribió. Este vaticinio fue estremecedor. Nos fregamos si el país no es tolerante con quienes pacíficamente piden la paz en las plazas. Inaceptable mandarles SMAT en la madrugada. Esto es de hace varios años. Esto lo escribió hace varios años. Si tan solo Hassan le hubiera leído sus trinos de antes al presidente, nos habríamos ahorrado muchas muertes. Junio de 2021. La protesta social sigue tomándose las calles y el presidente Duque decide concederse una entrevista a sí mismo en inglés en la que culpa a otros políticos del descontento popular. Es en inglés para que el propio Hassan la comprenda. Well, there are many reasons why they decided to go with Duque. Déjenme leer lo que este clarividente había escrito al respecto en noviembre del 2018. Pónganle cuidado. En el manual del populismo, la culpa siempre es de un tercero. No es por falta de experiencia, jamás por negligencia, menos por física incapacidad de ejecutar. Las cosas simplemente no salen adelante porque los demás lo impiden. Cuando leí esta premonición, quedé muy afectado. Para decirlo en mi inglés machacado, en shock. Sea como sea, Colombia le debe mucho a Hassan Nazar, el primer adivino nacional que pasó a la historia. El bate, el vaticinador que ha hecho de su cuenta de Twitter una bola de cristal. Mucha bola. Hassan Nazar, el profeta que hizo de la lengua de su pasado el azote de su presente. Un hombre además que hizo algo que me parece que es lo peor que uno puede hacer en democracia, y es prometer algo, hacerse elegir y gobernar con otras banderas. El adivino que como opositor predijo cómo sería el gobierno del que haría parte. Pero este títere que está acá es el que está masacrando al pueblo. Es este títere corrupto el que está acabando las instituciones. El uribismo envileció de tal manera la forma de hacer oposición que ahora parece víctima de su propio invento. Ese boomerang fue lo único que Hassan no pudo adivinar. De resto, yo diría que no hay nadie como él. La duda ahora es quién será el reemplazo de Hassan Nazar en este nuevo gobierno. ¿Gustavo Bolívar acaso? A estos congresistas que cuando les decimos bajémonos el sueldo o páguenos por sesión, son los primeros que brincan. No se lanza una candidatura. A esa persona no se le puede decir hoy, no, ya no va a ganar 35 sino 25.
o Alejandro Gaviria. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Ahora que sale del gobierno, ¿qué cosas podría dedicarse a adivinar como profeta del sector privado? Uy, si yo pudiera pedirle al oráculo que me predijera algo, me encantaría que dijera en qué año Bogotá va a tener el metro, o por lo menos en qué siglo. A mí me gustaría que me diera el número del baloto. A mí que me dijera cómo va a quedar el próximo clásico. Yo quisiera saber qué se siente ser un tipejo peludo. Y yo, que compartan este video. Nos vemos en la próxima emisión de Profetas de Todos los Tiempos, siempre y cuando compartan este video y dejen likes y comentarios.